sé si será vuestra experiencia, pero sí que es la mía. A veces llevo mucho tiempo sin leer una serie de libros de la Biblia. Bueno, últimamente, la Epístola a los Romanos, no hace aproximadamente un mes y medio que estuvimos meditando en ella, en el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Pero volver otra vez a esta epístola de los Romanos es volver a recordar algunas cosas que por sabidas muchas veces pasamos por alto, que por sabidas muchas veces decimos ya lo conocemos y no prestamos atención. El apóstol Pablo, después del prólogo en esta epístola, él empezó a desarrollar un tema que realmente se extiende a lo largo de toda la epístola. Empezó a desarrollar ese tema a partir de la mitad del capítulo 1 hasta el final del capítulo 3. Inicia su exposición haciendo una gran afirmación. Dios no ha dejado al hombre sin su revelación. Porque, como dice él en el versículo 18 del primer capítulo, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todas las cosas, el poder de Dios, su deidad, solamente se pueden conocer a través de las cosas creadas. Siendo entendidas, según dice la propia palabra, por medio de las cosas creadas, el poder y la deidad de Dios. Lógicamente, esto es algo que muchas veces nos ha pasado a nosotros. Normalmente aquí en las ciudades es muy difícil poder ver el cielo estrellado y mucho menos ver la Vía Láctea como cruza de un lado a otro del firmamento. Pero ahora las ciudades tienen mucha luz. Se está diciendo que se quieren hacer nuevas luces que no expandan la luz hacia arriba, sino hacia abajo, con el fin de que pueda verse el firmamento. Seguramente todos habéis tenido ocasión de haber estado en la montaña por mucho tiempo, y si no hay la luz del pueblecito cerca de vosotros, pues entonces se puede contemplar ese firmamento, que a veces no vemos tanto la deidad y el poder de Dios, sino que nos sentimos incómodos. Por lo menos yo me he sentido incómodo porque me encuentro pequeño ante tanta majestad. Pero el hombre, lejos de darle honra y gloria, se envaneció en sus propios pensamientos, por lo cual detuvo la verdad con impiedad. Y Dios, su ira, se manifestó desde el cielo contra aquellos que detienen la injusticia de la verdad. Afirmaron otros que, siendo sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por imagen del hombre que es finito, el hombre que es corrupto. También por aves, por cuadrúpedos, por toda clase de animales. Y muchas veces el hombre no encontró a mano algo que pueda aceptar como un Dios por encima de él, se elige él mismo como Dios, apartando a Dios de su lado. Hay otros que, creyendo ser respetables y justos, se mofan o tienen en poco a los demás, despreciándolos y no sabiendo que cuando uno condena a los otros, se está condenando a sí mismo, porque él hace las mismas cosas. A veces nos escandalizamos cuando vemos que alguien maldice a Dios en la calle o en una conversación, pero hay otras maneras de maldecir a Dios, sin ser como una referencia a la que tomar ejemplo, pero sí diciéndolo. El nombre de Dios fue blasfemado por su pueblo. El nombre de Dios muchas veces es blasfemado hoy en día por su pueblo. A veces nosotros, como actuamos y cómo nos movemos
estamos maldiciendo y blasfemando el nombre de Dios. Como veremos, ninguno de nosotros está exento de culpa. En nuestro corazón anidan adulterios, abominaciones, asesinatos, mentiras, enojo, ira, soberbia. Solamente ha de haber el momento y las circunstancias para que aflore lo que hay en nuestro corazón. El que actúa así desprecia la benignidad y la bondad de Dios. Benignidad y bondad que le llama al arrepentimiento. Pero muchas veces el corazón entenebrecido del hombre permite que la palabra de Dios que ha sido aplicada, que ha sido sembrada en su corazón, sea arrebatada por aquel que nos acusa delante de Dios, el diablo. Siempre me ha puesto en estado de alerta la parábola del buen sembrador. Cuando Jesús interpretó esa palabra, él dijo que aquellos que la semilla que había caído en el camino eran las personas que oyen la palabra, pero después de haberla escuchado viene el diablo y la saca, la arranca de su corazón. A veces he pensado que el mundo no está exento de culpabilidad, porque las películas, la Semana Santa, todas las películas y todas las interpretaciones teatrales o de cualquier otra forma que se han hecho sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, es algo que los condena. Es algo que el hombre lo toma como un pasatiempo, no dándose cuenta que aquel que fue levantado en una cruz en el Calvario era su Salvador. Sigue siendo su Salvador, sigue llamándolo, sigue buscando a aquellos a los cuales salvar. El que persevera en el bien, escribe Pablo en los primeros capítulos, atrae sobre sí gloria, honra y paz, pero el que persevera en hacer el mal atrae sobre sí tribulación, angustia, porque Dios no hace acepción de personas. Todos seremos juzgados, tú y yo. Como dice el apóstol Pablo, todos seremos juzgados por la ley, por la luz que hayamos recibido. Los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Los que han pecado según la ley, por la ley serán juzgados. Pero los que no tienen ley serán juzgados por la ley de su propio corazón, el cual les condenará o les dará el beneplácito. Concluye el apóstol Pablo en el capítulo 3 con aquellas palabras solemnes que se encuentran en el Salmo 14. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y queramos o no queramos reconocerlo, aún aquellos que somos de Cristo, hubimos andado en estas maldades. Y ahora todavía, a pesar de la nueva creación que Dios ha hecho en nuestros corazones, tenemos la vieja naturaleza que la llevaremos día a día hasta que llegue el momento de nuestra muerte. Que o bien vayamos al seno de Dios o bien vayamos a la condenación eterna. El hombre es un ser pecador. Yo recuerdo parte de mi niñez y recuerdo que siempre he sido, porque he nacido en una familia religiosa, he sido temeroso de Dios. Pero recuerdo que cuando llegaba el momento de confesarme y tomar la comunión,
que en la iglesia que yo estaba se consideraba que quitaba los pecados, la comunión a un sacerdote, y tomar la comunión era tener a Jesucristo dentro de uno. Yo recuerdo que cuando salí a la calle a la edad de 13, 14 años, pensaba, si dentro de un momento voy a pecar, ¿dónde está ese Cristo que mora en mí? ¿Por cuánto tiempo va a permanecer? Doy gracias a Dios que a la edad de 17 años los ojos me fueron abiertos. Los evangelios que ya había leído en mi niñez fueron rememorándose poco a poco como oía el evangelio. No hay justo ni aun uno. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de la justicia de Dios, ha habido otra justicia, que es la que hemos cantado, la que recibimos por medio de la fe. Todos aquellos, porque no hay diferencia, todos hemos pecado y al estar destituidos de la gloria de Dios necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo. Termina estos 4 capítulos con el cuarto que se nos ha leído. Uno llega al capítulo 3 y piensa, bien, entonces, ¿dónde estamos los gentiles? ¿Dónde estamos los que no pertenecemos al pueblo de Dios? Y Pablo expone magníficamente que Abraham, que fue llamado por Dios siendo incircunciso, él creyó en las promesas de Dios y le fue contado por justicia. Dios siempre da luz a aquel que quiere recibirla. Dios siempre da iluminación a aquel que escucha el Evangelio. Dios siempre da salvación a aquel que, arrepentido de sus pecados, cree en Jesucristo. El título del mensaje es La realidad de la fe, el sacrificio de Cristo. La realidad de nuestra fe solo puede sustentarse en Cristo. Alguien puede pensar bien, y el que no ha oído de Cristo, ya hemos dicho hace un momento, que aquellos que sin ley pecaron también están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos tiene que preocupar a nosotros hoy en día es cómo reaccionamos a la luz del Evangelio, cómo reaccionamos a la palabra de Dios, cómo dejamos que el Espíritu de Dios nos ilumine, nos vaya haciendo comprender las realidades de la fe en Cristo. Quisiera que tuviéramos este contexto, aunque no explicado y definido como yo hubiera querido. Las introducciones siempre han sido mi piedra de tropiezo o mi piedra de parapeto. Pocas veces he podido hacer una introducción que luego yo mismo haya pensado, bueno, pues ha sido una buena introducción, nunca. Pero ahí está el Señor y el Espíritu de Dios para ir arreglando las cosas que yo no puedo. Pero quisiera que en esta mañana meditáramos en 3 aspectos. ¿Cómo ve Dios el Padre el sacrificio de Cristo? ¿Cómo ve Jesús su sacrificio en la cruz? ¿Cómo lo vemos tú y yo, el sacrificio de Cristo en la cruz? Empezaremos, ¿cómo lo ve el Padre? El Padre contempla el sacrificio de su Hijo Jesucristo como una obra necesaria. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo creó. Varón y hembra los creó. Les dio señorío sobre todo lo creado, para que cuidaran todo aquello que Dios había preparado para ellos. Solo un mandamiento les propuso,
que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieren de él morirían. Estas cosas, cuando yo preparaba el mensaje, son cosas que he oído una y otra vez. Las he leído, las he oído desde el púlpito, pero cada vez que las leo son nuevas. Me enseñan cómo y en qué lugar quiso Dios colocarme, en qué lugar yo me he apartado de Dios. Cuando ellos traspasaron el mandamiento de Dios, se rompió la comunión con Dios. Y entonces, como dice la palabra de Dios, sus ojos fueron abiertos y quisieron taparse porque tuvieron miedo. Más de una vez he tenido que llorar por mis pecados. ¿Lloras alguna vez por tus pecados? Leí hace poco un libro de un médico cristiano que decía que cuando nosotros íntimamente nos ponemos cerca del Señor, cuando dejamos que a la luz de su palabra Él nos vaya escudriñando nuestro corazón, entonces es cuando en realidad empezamos a saborear, a disfrutar de la presencia de Dios. Dios le dijo al hombre y a la mujer, ¿dónde estáis? A pesar de que se lo dijo al hombre como cabeza de la familia, Dios le dijo, ¿dónde estás tú? La respuesta fue, oí tu voz y tuve miedo. He tenido miedo muchas veces de ponerme ante Dios, porque yo a vosotros os puedo engañar. A vosotros os puedo pintar una cara alegre, jocosa, una persona sin preocupaciones porque todo me va bien, pero a Dios no le puedo esconder ningún rincón de mi corazón, ningún rincón de aquello en lo cual yo vivo. A pesar del juicio que Dios tuvo que emitir, juicio que se ha extendido a toda la raza humana, al dirigirse a la serpiente, Dios puso una esperanza en nuestro corazón, puso una esperanza en Adán y Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá a la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Un mensaje de esperanza. No es necesario hablar de uno mismo, porque desde este lugar no se puede hablar de uno. Pero pensemos en la experiencia cada uno de nosotros. Yo sé cuáles son mis infidelidades, cuáles son mis mancanzas, cuántas cosas no hago según la voluntad de Dios. Reflexionemos. Si Dios volviera a hablarnos a nosotros con voz audible y nos preguntara, ¿dónde estás tú? ¿Qué responderíais? ¿Qué respondería yo? Seguramente, como estos girasoles que acachan la cabeza cuando la luz desaparece, nosotros habríamos de acacharla, yo la acacho. Me humillo porque estoy ante la luz verdadera. Pero para que la promesa de Dios fuera una realidad, tenía que darse las circunstancias apropiadas. Hay un salmo muy hermoso, el 85, en que hay 2 versículos que son dignos de reflexión. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Solamente hay un momento en la historia de la humanidad en que esto fue una realidad. La misericordia y la paz se encontraron en el Calvario. La justicia y la paz se besaron, porque hubo perdón para el hombre en aquel momento.
La verdad brotó de la tierra en el mismo momento que se levantaba a Cristo en la cruz del Calvario. La justicia, que miraba desde los cielos, impartía perdón a los hombres. Un poco fue similar a lo que hemos leído en este salmo, de lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero el Padre también contempla el sacrificio de Cristo como una historia de amor. Las pieles con que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva evidencian el amor de Dios hacia sus criaturas, reclamando y de qué manera habían de acercarse a Él, ofreciendo un sacrificio de una víctima sustitutoria. Así ofreció Abel cuando se acercó a Dios. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano. Utilizó una de las animales de sus rebaños. Era lo que seguramente Adán y Eva le dijeron que Dios había hecho con ellos en el Edén. Por lo cual Abel alcanzó mucho mejor testimonio que su hermano Caín. Lo mismo podemos decir de los sacrificios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, o del pueblo de Israel. Sacrificios que están muy bien explicitados en todo el Antiguo Testamento, tanto en el libro de Levíticos como en otras partes del Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre, diría después el autor de Hebreos, no hay perdón de pecados. ¿Dónde estás tú? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Deje el impío su camino y vuélvase a mí, y el hombre inicuo sus pensamientos, y el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Es la voz de Dios resonando todavía. ¿Dónde estás tú? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor. El Padre mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Asimismo, el Padre considera la obra de Cristo, su sacrificio, como una obra determinada, revelada y consumada. El desastre del Edén no le cogió por sorpresa. En su consejo y antipado conocimiento de todas las cosas, Él determinó en qué tiempo y en qué lugar había de nacer aquel que iba a salvar al mundo, su Hijo. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hay gente que a veces, o personas, que dicen, bueno, ¿por qué tengo yo que pagar la culpa de aquellos primeros padres? Si es que realmente cree en que la raza humana salió de una pareja principalmente salida de las manos de Dios. ¿Por qué tengo yo que ser culpable? Es lo que decíamos hace un rato, hace unos momentos. Algunos que se creen justos, algunos que se creen mucho más sabios que Dios, se mofan de aquellos a los cuales ellos mismos también hacen las mismas cosas. El pecado de Adán y el pecado de Eva lo hemos repetido nosotros muchísimas veces en nuestra vida. Hemos visto que el fruto era agradable a los ojos y hemos comido. Y a veces somos capaces de darle a nuestro compañero o a nuestra compañera para que también coma, sabiendo que en el momento en que uno come, sus ojos son abiertos.
Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que pudiera salvar a aquellos que estaban por la ley sujetos a tormento. Los profetas que hablaron sobre el Mesías, Jesucristo, demuestran que solo aquel que conocía lo que había de acontecer podía revelarlo a sus mensajeros, los profetas. Dos ejemplos. El nacimiento del Mesías. El Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros se le ha llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el seno de María fue la humillación del Hijo de Dios. Cuando Él tomó nuestra naturaleza humana, aunque fue sin pecado, Él tuvo sujeto a todas aquellas tentaciones y asechanzas del diablo a las que estamos nosotros. Un niño nos es nacido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, por las tuyas y las mías. Tengo que reconocer que cuántas veces he oído esto desde el púlpito y no he podido por menos que sentir pavor. Porque si Cristo no se hubiera encarnado, si Cristo no hubiera aceptado nuestra naturaleza, si no hubiera sido igual que nosotros, no hubiera habido Calvario, no hubiera habido salvación. Un panorama de horrenda muerte nos estaría acuciando a cada uno de nosotros y viviríamos según el impulso de nuestro corrompido corazón. Él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Aunque nunca hizo maldad, aunque nunca hizo pecado, enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores. Él fue hecho pecado por nosotros. El que fuera hecho pecado no significa que Cristo en la cruz del Calvario fuera un pecador, sino que asumió la culpa que cada uno de nosotros tenía que sufrir, la ausencia de Dios. Por eso ese es el clamor de Jesús en la cruz del Calvario, fue ese: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero hemos leído que desde el cielo la misericordia y la paz surgieron. Él, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, sufrió la cruz. El Jesús Nazareno, el varón aprobado por Dios, decía Pedro en su primer discurso en Pentecostés, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendimos. Cristo fue prendido por ti y por mí, no solamente por aquellos que gritaron crucifícalo, crucifícalo. Y fue muerto por mano de inicuos. ¿Has contemplado alguna vez a Jesús? ¿Te has imaginado por un momento a Jesús clavado en la cruz del Calvario? Y en el momento en que Él supo que todo se había consumado, Él pidió vinagre. Él pidió porque tenía sed. ¿Habéis tenido sed en el corazón? ¿Ha quedado seco nuestro corazón por haber pecado? La sequedad de Jesús, que era física,
era debido a todo el sufrimiento que estaba sufriendo, valga la redundancia, por nosotros. Y una vez hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué pensaría el padre viendo a su hijo? Era necesaria la muerte de su hijo unigénito. Era necesario que Dios nos amara hasta lo sumo. Era necesario que la obra fuera revelada, determinada y consumada. Pero ¿cómo la ve Jesucristo, su obra en la cruz? Sigue la misma pauta. Era necesaria. Jesús supo desde el principio que su muerte en la cruz del Calvario era necesaria. Así respondió a María y a José cuando lo encontraron en el templo. ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre tengo que estar ocupado? En otra circunstancia, cuando ya había empezado su ministerio, él un día, en la sinagoga de Nazaret, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, a predicar el año agradable a Dios, de Dios. Conversando con Nicodemo ya lo hemos dicho, él le dijo de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En varias ocasiones más en su ministerio, él dijo a sus discípulos, es necesario, era necesaria esta obra, es necesario que vaya a Jerusalén para morir. Primeramente les dio solamente una parte de lo que iba a acontecer en Jerusalén, pero poco a poco, en 2 ocasiones más, la fue ampliando. Próximo a ser apresado, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Supongo, no lo he vivido nunca, ni he hablado con nadie nunca, que haya estado a las puertas de ser ajusticiado. Pero según hemos visto y hemos leído, son horas tremendas. Horas tremendas en las que el reo sabe que tiene una sentencia porque él es culpable. Jesús, desde este momento que está en el aposento alto, dice, Padre, la hora ha llegado. Todavía faltaba prácticamente una semana. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado. Yo no puedo hacer mías las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces hemos glorificado en nuestra vida? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Los ángeles recordaron a las mujeres que era necesaria la obra de Cristo. Era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores y fuera crucificado. Aquellas piadosas mujeres que después en el primer día de la semana, llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo. Jesús, una vez resucitado, a los discípulos que iban, 2 discípulos que iban
camino de la aldea de Emaús, les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Porque ellos le dijeron, bueno, ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no conoce estas cosas? Y Jesús, muy amablemente y muy amorosamente, les dijo, no era necesario, les abrió los ojos. Y siguiendo, yo muchas veces he dicho que me hubiera gustado estar en esa lección magistral del Señor Jesús. Pero seguramente a estos discípulos que pudieron contemplar a través de todo el Antiguo Testamento lo que se estaba escrito por los profetas y la ley, seguramente los apóstoles también lo comprendieron porque estaban guiados por el Espíritu Santo. También considera una obra de amor Jesucristo, su sacrificio. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Una de las imágenes que recuerdo también de mi niñez es la costumbre que tenía mi madre, sobre todo mi madre. Mi padre alguna vez también acompañó, pero normalmente era mi madre la que me obligaba a ir con ella los días de Semana Santa, porque la Iglesia Católica Romana tiene costumbre de poner al San Cristo tumbado y cubierto con un sudario. Y os lo digo sinceramente, y aunque os parezca algo ilusorio, yo decía, bueno, ¿qué hace este Cristo aquí tapado y en el suelo? Recuerdo que hace años, estando en Castro de Urdiales, en el norte, había una iglesia que está pegada al mar. Hay una iglesia bueno, muy hermosa, y yo me gustan visitar las catedrales, y teníamos costumbre, mi esposa Josefina y yo, de cuando íbamos a una ciudad o a un pueblo, si había una ciudad o una catedral o una iglesia muy hermosa, bien hecha, pues nos gustaba entrar. En aquella ocasión estaba solo. Fui recorriendo la iglesia y realmente me impresionaba cómo la habían hecho. Pero me encontré, despistándome, me encontré una puerta y dije, bueno, ¿qué habrá detrás de esta puerta? La abrí y había un Cristo tumbado, medio roto, le faltaban brazos, le faltaban piernas. Bien, yo pensando en estas cosas digo, vaya, pues ¿dónde lo tienen? Porque no lo encontré en ningún otro lado de la iglesia. Digo, bien, lo han dejado aquí en un rincón. Pero saliendo de la iglesia me di cuenta de sus paredes. Estaban carcomidas. La piedra estaba carcomida, como si alguien hubiera rascado y había horadado en ella. Era la influencia del mar, de la humedad del mar que va comiéndose poco a poco la piedra. Lo habréis notado también. Yo he vivido en el mar y sobre todo el problema que había era con las ventanas. Fueran de madera, se hinchaban con la humedad. Eran de metal, se oxidaban. A veces pensé, ya era creyente y tenía años, cuando vi la iglesia esa así, pensé que a veces los avatares de la vida, si no estamos muy cerca del Señor, si no estaba muy cerca del Señor, irían horadando, desgastando mi vida. Hay a veces creyentes, he escuchado y me da lástima, que dicen, bueno, yo ya lo sé todo. Ya había estado una vez en una iglesia y un día a un hermano que lo conocía, digo, no, hoy no pasas a ver el culto. Dice, no, yo ya lo sé todo. Es una lástima, porque el tiempo, la sociedad, nuestra propia naturaleza caída va carcomiendo, va horadando, va desgastando, si no tenemos algo que realmente vaya poniendo y vaya restituyendo a esas piedras deshechas. Y tened en cuenta que nosotros somos piedras vivas en el edificio que se está levantando en la Iglesia de Dios,
un acontecimiento de amor. Qué hermosas palabras les dijo un día Jesucristo a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos, pero ya no os llamaré más siervos, porque el siervo nada sabe de su Señor. Pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que sé de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí llega el amor de Cristo, no solamente a morir por nosotros, sino a enseñarnos todas las cosas. Jesús nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable y fragante a Dios. Y también Jesucristo contempla su sacrificio en la cruz como una obra determinada, revelada y consumada. Jesús conocía cómo sería el final de su ministerio y de su vida, la cruz, ya lo he dicho. Pero tampoco existió improvisación en él, ni tampoco en aquel que le había enviado, como hemos considerado antes. Jesús era y es todavía a la diestra del Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él manifestó en varias ocasiones esa determinación, revelación y consumación de su obra. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto. Esta segunda ocasión les amplió un poco más el panorama de lo que iban a vivir él y sus discípulos, porque recordemos que el diablo pidió zarandearlos, y Cristo lo advirtió: el diablo os ha pedido que os zarandeen, para zarandearos. Más de una vez he sido zarandeado. Más de una vez he estado en el desierto. Más de una vez he tenido que volver como Abraham cuando salió de Egipto, avergonzado, al lugar donde había honrado y glorificado a Dios. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. ¿No os se inflama el corazón vuestro cuando leéis la palabra de Dios, cuando la meditáis? No hay que solamente que leer, no hay que pararse. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay que profundizar en estas palabras. Hay que atesorarlas en nuestro corazón. La paz de Dios no solamente es una paz entre Él y nosotros, es que tengamos paz entre ti y mí, entre nosotros y los otros, que tengamos paz realmente en nuestro corazón. La última vez que Jesús estuvo con sus discípulos celebrando la Pascua, o la última vez que la celebró en el aposento alto, él, mientras comían, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, para que muchos sean perdonados. No todos bebieron aquella noche. Judas salió antes de que Jesús diera el pan y diera la copa. Es una pena que alguien que esté aquí y todavía no sea de Cristo pueda salir de la iglesia sin haber comido y bebido, aunque sea mentalmente, la carne, siendo el pan el símbolo del cuerpo de Cristo y el vino símbolo de su sangre, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos rescatados de nuestra manera de vivir
la cual recibimos de nuestros padres, hermoso pasaje que escribe Pedro en su primera epístola, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué pensaría el Verbo en la eternidad cuando iba viendo que llegaba el momento de encarnarse? El momento que esa encarnación le llevaría a la cruz del Calvario. El momento en que tendría que ser abandonado de su Padre, por ti y por mí. En tercer lugar, vamos a pensar, vamos a ver, ¿cómo ven los hombres? ¿Cómo ves tú y yo? ¿Cómo vemos el sacrificio de Cristo en la cruz? Para algunos es piedra de tropiezo, como lo fue para el pueblo de Israel. Ellos esperaban un rey que los liberara de Roma, que los hiciera grandes por encima de toda nación y todo pueblo. Pero ellos no supieron entender la constitución que Jesús en el monte les dijo. La constitución del reino de Dios y para el pueblo de Dios es una constitución que hace que tú y yo, que los que pertenecen al pueblo de Dios, reconocen que son pobres en espíritu, que nada pueden ofrecer a Dios por su salvación, que lloran por sus pecados, que una vez transformados son mansos, que sufren hambre y sed de justicia, que tienen misericordia y han limpiado su corazón, son pacificadores, padecen persecución y vituperio por causa de la justicia. Y en la medida en que no cumplamos esta constitución del reino de Dios, blasfemamos el nombre de Dios. Blasfemamos el nombre de Dios. Si no tengo misericordia de mi prójimo, si no tengo misericordia de mi hermano, si no tengo horror a haber pecado contra Dios, si no soy pacificador, si padezco persecución, como decía el apóstol Pedro, si padecéis persecución por vuestra causa, ¿de qué os quejáis? Pero si pasamos persecución por Cristo, realmente somos bienaventurados. Ninguna señal, les dijo Jesús, os será dada sino la señal del profeta Jonás. El pueblo de Israel durante el ministerio de Jesús estuvo pidiendo señales. Y aún fueron tan ciegos que pidieron señal cuando Cristo estaba crucificado. Si es Hijo de Dios, que baje, y entonces creemos en Él. No hacía ni una semana que habían visto como Jesús, que es la resurrección y la vida, había resucitado a Lázaro. A otros salvó, y no se puede salvar a Él mismo. Descienda de la cruz y creeremos. Señal. Algunos también a veces hemos pedido señal. Si veo, si me concede, si no pierdo, pero cerramos o han cerrado sus ojos al Evangelio y a la fe en Jesús. A otros les parece locura. El mundo gentil, influenciado por su cultura y su filosofía, siempre buscando la novedad y siempre queriendo saber más de sabiduría, consideraban una locura que se les predicase a un Dios que murió en una cruz y que además luego fue resucitado. Y para colmo, el predicador les decía que Dios pide a todos los hombres que se arrepientan.
No cal que os diga en qué pasaje está esto, ¿verdad? Locura, porque ese mismo Dios ha establecido un día para juzgar al mundo con justicia. Y además por aquel varón que murió y resucitó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús, que siendo en forma de Dios o teniendo la esencia de Dios o naturaleza divina, como podríamos traducir, no estimó como ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se humilló y se despojó a sí mismo de todo aquello que podía ser un impedimento para llevar a cabo su ministerio. Mucha gente ha pensado que la única cosa que dejó Jesús fue lo que pidió en su oración, su gloria. Porque podemos ver como que él un día dijo, mi Padre obra, y mientras obra mi Padre, yo también obro. Dios había dado de comer al pueblo de Israel. Cristo dio de comer a más de 5.000 personas en 2 ocasiones. Dios había resucitado muertos en la antigüedad, que quedan reflejados en el Antiguo Testamento. Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Mientras mi Padre obra, yo obro. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A pesar de que en nuestros días, como seres humanos, hemos alcanzado cotas impensables hace aproximadamente unos 100 años sobre ciencia, tecnología y las artes, todavía seguimos pensando en que nosotros somos lo mejor, que somos los más grandes, cuando somos unos miserables. Pero hay otros que creen que Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios para creer en aquel que lo levantó de los muertos, porque de la misma manera que Él fue levantado, seremos nosotros levantados un día. Hace poco oí a una persona decir, bueno, sí, pero es que Dios ha salvado nuestra alma. No, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra personalidad. Será un cuerpo y un alma. El cuerpo distinto, pero tendrá nuestra propia personalidad renovada, transformada, hecha nueva. Ahora arrastramos, llevamos una mochila muy grande, cada uno de nosotros, hombres o mujeres. Nuestra vieja naturaleza, que más de una vez nos pone una zancadilla. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios para no errar, para conocer verdaderamente a Jesucristo. Porque hemos penetrado, hemos entrado por la fe, no solamente a tener paz con Dios, sino también tenemos entrada a esa gracia en la cual estamos firmes, en la cual aprendemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, esa esperanza que un día será hecha también en nosotros. Juan ya lo dice en su primera epístola, somos ahora hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. El día que se manifieste, el día que realmente aparezca el Señor de señores, Jesucristo, aquel día nosotros seremos transformados a su semejanza. Hemos sido sellados con el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Esa es las arras, el anillo que colocáis varones en el dedo de vuestras esposas, o jóvenes que un día lo colocaréis en las que serán vuestras esposas, o esposas y jóvenes que un día habéis colocado o colocaréis en el dedo de vuestros esposos. Este Espíritu Santo es las arras, la seguridad, y es mucho más fuerte que este sello, a pesar que, como dice la Escritura,
más fuerte que la muerte es el amor. Y el amor de Jesús, el amor de Dios hacia nosotros es más fuerte que el poder de la muerte. Morimos para abrir los ojos a la eternidad de Dios, a la presencia de Dios, a la adoración de nuestro amado. Unas palabras solamente a modo de conclusión. ¿Consideras que la obra de Jesucristo era necesaria? Es una obra de amor. Fue una obra determinada por el Padre. Fue revelada a los profetas y es una obra consumada. Considéralo en tu corazón. Y mira, si puedes y podemos, cada uno de nosotros, renovar nuestro compromiso con el poder de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, para librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Tengamos unas palabras de oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu obra, porque tanto nos amaste que diste a tu Hijo. Y Él realizó una obra que era necesaria, una obra que era una obra de amor, una obra determinada en el consejo de la Trinidad, revelada en el momento oportuno en la historia de la humanidad y consumada en la cruz del Calvario. Ayúdanos con los ojos de la fe a vivir profundamente ese sacrificio de Cristo, oh Señor, esa liberación del pecado, ese gozo de poder escudriñar en tu palabra todo aquello que es necesario para nuestro crecimiento. Ayúdanos a crecer en tu conocimiento, en tu amor y en tu misericordia y todas aquellas cosas que forman parte, oh Señor, en una medida o en otra, de tu esencia, oh Señor. Padre, nos acercamos solamente por aquel que dio su vida y resucitó para nuestra justificación, el Señor Jesús. Amén.